Bienvenidos a un nuevo video de Ahora 3D. Hoy vamos a hablar de las booleanas, estas operaciones que estuvimos usando en el video anterior para poder unir diferentes objetos. Cuando nosotros queremos realizar una booleana, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la booleana va a estar posicionada sobre uno de los objetos, es decir, seteada sobre el primero de los objetos, que va a ser quien reciba la operación. Si yo tuviera un cubo por un lado y una esfera por el otro, tengo que asegurarme que ambos objetos tienen la intersección suficiente como para que la operación sea tomada en cuenta. Uno de nuestros objetos, el que reciba la operación, va a quedar unido o calado o separado del otro objeto, y el segundo objeto va a quedar como un objeto independiente en la escena. Por ende podemos encender o apagar su visibilidad en el listado de objetos. Esto sucede tanto con intersecciones como con uniones como con diferencias. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos a este cubo de acá hacerle un hueco con un cilindro, tendríamos que añadir el cilindro, esto siempre en modo objeto para que las mallas sean objetos por separado. Añadiríamos un cilindro, le pondríamos un tamaño al cilindro, vamos a ponerle 3 milímetros de profundidad para que pueda verse, 3 milímetros, y 0.5 milímetros de diámetro. Ahí está. Entonces, por un lado tenemos nuestro cubo, acá arriba podemos verlo con el receptor de la booleana, y por otro lado tenemos nuestro cilindro. Vamos a activar el manipulador 3D. Ahí está. Si yo quisiera calar un hueco en el medio, tengo que asegurarme, como condición infalible, que ninguna de las caras de los objetos esté en intersección, es decir, que no se estén chocando, que no haya caras superpuestas en el mismo lugar, sino que al menos por un micrón se atraviesen, estén en distintos lugares. Entonces, nuestro cubo sería quien reciba la booleana. Desde los modificadores vamos a añadir una booleana, y la booleana tiene una operación y un objeto para la operación. En primer lugar, la operación va a ser una diferencia para hacer una sustracción, es como una resta, y el objeto sería el cilindro. Entonces, no percibimos ningún cambio hasta que apagamos la visibilidad del cilindro, y ahí está nuestro agujero realizado. Si quisiéramos hacer agujeros con ciertos diámetros determinados, simplemente tendríamos que darle el diámetro exacto que queremos al cilindro. Otra de las cosas importantes es que muchas veces queremos visualizar la booleana, entonces podemos acceder al menú de visibilidad del objeto. Voy a seleccionar el cilindro y voy a pasar a sus propiedades de objeto dentro del panel de propiedades generales, y en la parte de Viewport Display le voy a decir a Blender que me muestre este objeto en sus límites. Ahí está. Entonces podemos ver el objeto en sus contornos exactos, y también podemos manipularlo para ver por dónde se genera la booleana. De esta manera podemos hacer distintos calados e incluso podemos escalarlo con la tecla S. Podemos desplazarlo con la tecla G o rotarlo con la tecla R, y vamos a conseguir distintos resultados. Si nosotros estamos seguros con que la booleana va a ser esa, la definitiva, podemos aplicarla y nuestro objeto va a ser modificado para siempre, o podemos simplemente exportar el objeto como STL, por ejemplo, siempre asegurándonos de tenerlo seleccionado y de que marcamos la caja de selección, solo la selección, para que Blender exporte como STL solo el objeto seleccionado, que va a ser quien tenga la booleana. De esta manera podemos conseguir distintos tipos de objetos desde primitivos. Por ejemplo, vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a cargar una imagen de fondo.
Vamos a añadir una imagen. Vamos a agrandar primero el cubo a 2 centímetros. Ahí está. Vamos a enfocar y vamos a añadir una imagen de fondo que sea la de el trencito, que es un ejercicio súper simple para entender esto de las intersecciones. Vamos a cargar la imagen frontal primero. Nuestra imagen está ahí detrás, es muy chiquita. Vamos a pasar a wireframe para poder ver a través. Escalar la imagen con la tecla S, la vamos a agrandar. Y lo que queremos es que el cubo coincida con el vagón del tren. Así que escalamos esto y ahí coincide de lado a lado. Vamos a hacer que coincida de arriba y de abajo. Escalamos y movemos. Ahí está. Y lo más centrado posible siempre es mejor. Lo colocamos en una vista lateral y también añadimos una imagen de fondo lateral. Ahí está. Siempre posicionados primero en la vista y después añadir la imagen. Vamos a escalarla con la tecla S, moverla con la tecla G, y con que la parte superior coincida con la parte superior y la inferior coincidan con el cubo, ya estamos listos para empezar. Porque el largo no está seteado, lo importante es que estén seteados parte frontal y parte superior. De esta manera vamos a tener nuestras imágenes acomodadas de la siguiente forma. Vamos a desplazarlas para que no molesten, en X un poco más lejos y en Y también hacia atrás. Ahí está. Y ahora sí, nuestro cubo va a tener que adaptarse a la forma del objeto. Vamos a sólido, vamos a escalar en Y para agrandarlo. Fíjense que acá arriba, cada vez que hago una acción, se puede ver lo que estoy haciendo. Ahí, S, Y. Bien. Vamos a levantar un poquito. Esto va a necesitar sí o sí intersecciones. Este cubo entonces va a ser nuestra base, nuestro vagón de base. Queremos después añadir el techo. Entonces vamos a añadir un mesh que sea otro cubo. Le vamos a poner un tamaño. Vamos a hacerlo de 1 centímetro. Así lo podemos ver. Lo vamos a llevar hasta acá arriba. Escalar en Z, S, Z. Y vamos a dejar esa intersección ahí dentro. Y ahora vamos a escalar en Y. Exacto. De esta manera vamos siguiendo la forma. También de frente escalamos en X. No se olviden que estamos trabajando en 3 dimensiones. Y este objeto es el vagón. Vamos a escribirle vagón de nombre. Es ideal nombrar las cosas cuando trabajamos con booleanas para poder elegir el objeto que va a hacer la operación. Y este va a ser techo. Estas dos son las imágenes de fondo. Las dejamos así o podemos también nombrarlas. El vagón va a llevar una booleana, los modificadores, una operación booleana de unión con el techo. Vamos a seleccionar acá techo y fíjense que se remarca todo y se nota como un glitch que les mostraba en el video anterior, porque tenemos encendido la visibilidad del vagón. Si yo apago la visibilidad del techo, si yo apago la visibilidad del techo, podemos verlo todavía porque ya está funcionando la operación booleana, pero no tenemos el glitch de la superposición del techo como objeto separado y del vagón como vagón con techo. De esta manera podemos hacer lo mismo con el cilindro de la chimenea. Vamos a añadir un mesh que va a ser un cilindro. Le vamos a decir que de profundidad tendrá aproximadamente 2 centímetros y de radio le vamos a poner 1 centímetro. Ahí está. Vamos a escalar cancelando Z, apretando Shift Z después de apretar la S para escalar, y lo vamos a colocar con la tecla G en esta posición.
Podemos hacerlo un poco más chico para que no se intersecte con las ventanas, porque las ventanas van a estar sustraídas. Lo que sí necesitamos es que llegue a la parte superior atravesando el cono para poder hacer la booleana en el lugar en donde es necesario. Entonces esto se va a llamar cilindro chimenea. El vagón, que es el objeto que está recibiendo todas las booleanas, podría recibirle el techo, pero es conveniente cuando trabajamos con muchos objetos que uno solo sea el que recibe todas las booleanas cuando se tratan de uniones y de diferencias combinadas, porque de esa manera podemos exportar un solo objeto tranquilamente sin tener mucho alboroto de diferentes booleanas en diferentes objetos y a la hora de hacer alguna modificación que algo salga mal. Le agregamos una nueva booleana al vagón y le vamos a decir que va a tener otra unión, pero esta vez con cilindro chimenea. De esa manera se remarca en naranja porque ya está unido, y el glitch es parte de que el cilindro y el cilindro de la parte del vagón están superpuestos. Podemos apagar cilindro chimenea y ahí podemos ver todo el objeto. Si pasamos a modo edición, las booleanas no son visibles porque no tienen una propiedad de visualización en modo edición. Solamente van a ser visibles en tanto estemos en modo objeto. Entonces, estando en modo objeto, vamos a poder visualizar el objeto final con las booleanas, y si pasamos a modo edición no podremos verlo. Un truco para realizar múltiples booleanas al mismo tiempo teniendo una sola booleana es el de añadir una malla, por ejemplo esta vez un cilindro, que vamos a colocar por acá, le vamos a rotar 90 grados en Y y lo vamos a escalar en X para posicionarlo como rueda. Lo vamos a escalar total, ahí más o menos. Perfecto. Vamos a ubicarlo por acá. Hasta ahí. Lo escalo en X un poco más y lo atraso, así ocupo el espacio de la rueda. Esta rueda, le vamos a poner acá el nombre ruedas, es una sola rueda. Si yo duplicara este objeto desde Object, Duplicate Objects, o apretando Shift D, se duplicaría como una rueda más y tendría otro cilindro en el listado. En cambio, en modo edición, al duplicar, voy a activar el manipulador 3D. Si yo aprieto Shift D o voy a Duplicate en X, aprieto X para desplazar solo en X, este objeto se duplica como un solo objeto. No tengo dos cilindros ruedas, tengo uno solo. Voy a seleccionar todo con la tecla A y voy a duplicar hacia adelante, Shift D, aprieto la Y para ir solo en Y y las posiciono por acá. De esta manera, en modo objeto, voy a conseguir que la rueda sea una sola, porque si duplico en modo edición, las mallas están asociadas. Por más que estén separadas, son una sola, es un solo objeto. Lo mismo que si añado otro objeto en modo edición, ya vamos a ver eso en otro ejercicio. Entonces, de esta manera puedo seleccionar mi vagón y añadir otra operación booleana, que esta vez, en vez de necesitar 4 operaciones booleanas, con una sola, una unión con ruedas, vamos a tener la unión con todas las ruedas. Se remarca todo en naranja. Voy a colapsar estas booleanas para que no molesten y voy a apagar las ruedas desde acá y ahí está. Nuestro objeto ya tiene la unión. Para llegar hasta el cono de acá arriba necesito sí o sí que el vagón tenga intersección con techo e intersección con cilindro de chimenea, porque si quisiera decirle al vagón que se uniera con algo que no está intersectado, jamás funcionaría, o funcionaría mal, con un objeto volando en el aire o una parte de un objeto volando en el aire. Entonces, si añado un mesh que sea un cono, vamos a escalarlo al cono, voy a apretar la S, como desconozco el tamaño lo hago con libertad y lo voy a desplazar hasta acá, que ocupe el lugar de la blueprint. Ahí está. De frente vamos a acomodarlo también. Estas intersecciones puente son muy importantes porque yo necesito que el vagón entero llegue hasta este objeto de acá.
Entonces ahí puedo añadir la booleana, setear la unión con este objeto que es el cono. Y ahí está. Puedo apagar el cono para no ver el glitch gris de ahí abajo. Ahí está. Y todo esto va a ser un objeto entero. Hay que tener cuidado con las diferencias y con las intersecciones de las diferencias para que no nos traigan problemas. Por ejemplo, en este caso yo quiero setear primero la intersección de la ventana y después la unión con el borde del vagón en su parte media, porque de otra manera esto quedaría calado. Así que voy a añadir en primer lugar en wireframe, voy a añadir un cubo también y lo voy a posicionar donde va una de las ventanas. Vamos a posicionarlo en esta ventana de acá, lo vamos a escalar, ahí está, y de frente lo vamos a llevar hasta allá. En este caso hay uniones, pero quiero hacer una sustracción. La sustracción, como les decía, tiene que sí o sí atravesar el objeto, pero tiene que haber una parte que salga, tanto en sustracciones como uniones, porque si tengo caras superpuestas, las booleanas no funcionan. Así que de esta manera puedo, para hacer una sola ventana, puedo tranquilamente seleccionar mi objeto ventana. Se me seleccionó, cliqué en otro lado, ahí está, ventana, vamos a escribirle acá ventanas, enter, y en modo de edición vamos a duplicar estas ventanas, Shift D en Y, seleccionamos todo, nos posicionamos de frente, Shift D en X, la llevamos hasta el otro lado, la vamos a dejar ahí más o menos, y en la vista superior podemos Shift D en Y para adelantarlas, R en Z para rotar en Z 90, y después podemos desplazarlas con el manipulador, así sabemos que estamos desplazando en un solo eje. Ahí está, las ubicamos más o menos donde deben ir. Está medio corrido todo esto, ahí está. Y entonces va a ser un único objeto, y cuando seleccionemos el vagón para la booleana, le vamos a decir que queremos una diferencia con el objeto ventanas. De esta manera, si apagamos las ventanas, vamos a sólido. Si apagamos la visibilidad de las ventanas, vamos a ver cómo esto se mete hacia adentro. Perfecto. Y después podemos trabajar con la parte interior media. Voy a añadir un cubo, voy a escalarlo en Z, lo voy a escalar en todo menos en Z, con Shift Z, cancelo el eje Z, lo vamos a agrandar, S, Shift Z, más o menos por ahí, S, Shift Z, nos vamos a posicionar de frente, S en X, para achicarlo, porque lo agrandé demasiado, y ahora sí, le vamos a decir a esto que es la parte media, enter, seleccionamos el vagón, colapsamos estas booleanas para que no molesten, y vamos a poner una booleana de unión nuevamente con la parte media. Fíjense qué tan importante es nombrar las cosas, porque si no es un caos. Ahí está. Ahora apagamos la parte media y lo que vamos a obtener es todo este objeto unido. Si nosotros quisiéramos exportar a esto como un sólido, así, simplemente iríamos a File, Exportar, STL, Selection Only, porque solo queremos seleccionar el vagón que va a tener todas las booleanas, o sea, todos los objetos con él, y aplicar modificadores activo también. Estas dos opciones activas para poder exportar un trencito, digamos, completo. Si nosotros aplicáramos las booleanas, la modificación sería irreversible. Mientras no estén aplicadas, mientras solamente estén seteadas, estas modificaciones pueden ser alteradas. Sin embargo, ahora, cuando pasamos a modo edición, las mallas son una sola. Y si nosotros seleccionamos todo este loop y lo movemos, vamos a estar deformando también la cara que las contiene. Todo esto al exportar se vería de la siguiente manera, así, triangulado, que es ideal porque el triángulo es el único polígono que realmente es plano, sea donde sea que tenga sus vértices. Por eso los STL trabajan con triángulos.
y porque es fácil de detectar y escribir las direcciones normales de cada vértice y de su cara. Ese sería un objeto terminado dentro de Blender. Si no, podemos guardar el archivo de Blender como File, Save, y guardamos el blend file con todas las booleanas seteadas y el objeto exportado como selección solamente, pero podemos modificar la booleana, la posición de los objetos en cualquier momento. Espero que les haya resultado útil. Nos vemos en el próximo video.